Sí, sí. Ah, bueno, porque no, yo tenía un micrófono, pero no lo tengo ahora. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el punto que usted nos está recepcionando. Estamos en Desde las Entrañas, un programa destinado a malvinizar y a rescatar aquellas historias de nuestros héroes, de nuestros hombres que defendieron la patria allá por 1982. Hoy estamos con Marcelo Bisdomne, directamente desde San Antonio de Redondo. Los saludo desde Villa Carlos Paz. Y esta tecnología que nos une gracias a las manos mágicas de Sonia Fabiola de Mitrópolos, desde Cosquín. Marcelo Bisdommi egresó de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina en el año 1977 con 18 años. Con 19 años fue trasladado a la cordillera en la zona de San Rafael, Mendoza, para participar del conflicto con Chile. Recordemos que fue una guerra sin sangre. Luego se especializó en guiar los aviones a las posiciones enemigas y el 6 de abril de 1982 fue enviado a Malvinas para cumplir con lo que se había especializado. El 14 de junio, al finalizar la guerra, quedó prisionero en San Carlos hasta el 14 de julio, que fue llevado a Puerto Madryn. Hoy es integrante de la comisión directiva de la Asociación Homenajes Permanente a la Gesta de Malvinas, que allí nos reagrupamos un montón de gente que, que tenemos por gusto y por misión eh, malvinizar y concientizar a nuestros conciudadanos. Marcelo, muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, buen día, Juana. Muy bien, gracias a Dios. Ahora, bueno, en contacto con ustedes, mejor todavía. Eh, Disculpas, ¿y cómo se pronuncia su apellido? Bis domine, bis domine. Es una palabra esdrújula, lleva acento en la O. Bis domine. ¿Y de qué origen es ese apellido? Originalmente es de Italia. Como usted sabe, los apellidos italianos llevan el nombre del lugar, la zona, a qué se dedicaba. Bueno, todos los apellidos vienen con un significado de ese tipo. Domine, en latín quiere decir señor, y bis, con B corta, quiere decir al lado del Señor. Eh, Todos los antepasados míos estaban muy ligados a la iglesia, en la zona de Florencia. Así que de ahí viene el apellido mío, de la Toscana. Después, bueno, terminaron en España, en la zona de Almería, y mi abuelo, que es el único bisdómine que viene a la Argentina, viene de ahí de Almería. O sea, yo directamente soy descendiente de españoles, pero el apellido es de Italia. Claro. Bueno, esto de haber armado la patria con integrantes de todas partes del mundo, ¿no? Son esos Claro. inmigrantes que vinieron a ayudarnos a construir la patria. Tal cual, tal cual. Yo siempre digo que nosotros, mis raíces, si bien yo soy bien argentino y muy nacionalista, pero cuando yo era chico en mi casa se escuchaba música española. Yo no Ah, escuchaba folclore. Yo claro. el folclore me empezó a gustar ya de a grande, porque yo de chico no, nada de música nacional, así que de grande me empezó a gustar el folclore y empezó a ir a los festivales de Cosquín y bueno, y ahí me empezó a agarrar el gusto por ese tipo de música, por la música nacional, ¿no? Bueno, a mí me pasó que mi papá era riojano y le gustaba mucho el folclore. Mi mamá era chilena y ella estaba neutral con eso. Pero cuando me casé, mi marido entrerriano era que le gustaba mucho el folclore. Y allí aprendí como maestra que gracias al folclore
uno aprende a conocer la geografía, las comidas, las costumbres, la tonada, tantas Claro, cosas que claro. nos da el folclore, ¿no? Claro, bueno, y ahora que menciona de su esposo que era entrerriano, yo vengo de Entre Ríos, así Ah, que ¿de qué parte? ahí hay Paraná, así Ah, que mi esposa es entrerriana, paranaense, y tuve que aprender a bailar el chamamé, así que bailo el chamamé, y acá en Córdoba soy uno de los pocos que sale a bailar cuando alguien toca chamamé en una peña o canta chamamé, uno de los pocos que sale a bailar somos mi esposa y yo porque muy poca gente baila chamamé acá. claro, claro, claro. Bueno, a nosotros nos pasaba en San Julián que también éramos uno de los poquitos que bailábamos el chamamé y después la gente ya empezó Claro, a poblarse más la pista, ¿no? Bueno, exactamente, sí. Marcelo, eh, ¿cómo fue su tiempo de Malvinas? Bueno, nosotros, yo siempre digo, fuimos preparados, yo particularmente en la misión que cumplía, que era la de guiar los aviones nuestros a las posiciones enemigas. Yo llegué el 6 de abril, como lo mencionó recién usted. Desde el 6 de abril hasta el 1 de mayo, ese tiempo lo ocupamos para hacer un relevamiento de la zona, ver los posibles lugares donde iban a desembarcar los ingleses, para nosotros después ir a esas zonas de desembarco para poder guiar a nuestros aviones para que atacaran a la tropa inglesa. Entonces, desde el 6 de abril al 1 de mayo era recorrer toda la zona de la isla, los lugares posibles donde podían desembarcar. Después del 1 de mayo, ya comenzamos con nuestras misiones. Eh, Inicialmente nos habían asignado una zona cerca de Puerto Argentino. Esa función que yo fui a hacer en la Fuerza Aérea se la denomina ECA, ECA, Equipo de Control Aéreo, significa. Éramos 4 ECAs en Malvinas, o sea, 4 que cumplíamos esa función. Cada ECA está compuesto por un oficial que tiene que ser piloto, porque es el que se comunica con la aeronave para poder guiarla, un suboficial encargado de ese ECA, que en este caso era yo, y un suboficial subalterno, que era un suboficial más moderno, de antigüedad, de menos antigüedad, que en este caso eran cabos, recién egresados de la escuela, tenían 3 meses de egresado cuando fueron a Malvinas, porque habían egresado en diciembre y en Claro. abril fueron para allá. Este, los 4 ECAs que estábamos en la isla teníamos asignados distintos lugares, en distintos sectores. 2 estábamos muy cerca, entonces decidimos juntarnos y ocupar una casa de campo que estaba en las afueras de Puerto Argentino. Ahí nos instalamos, o sea, después del 1 de mayo, que nosotros habíamos estado instalados en el medio del campo, en una carpa, decidimos juntarnos con ese ECA y estar ahí. Ahí recibíamos las órdenes del puesto comando que nos decían qué lugar estaban desembarcando y de ahí nos trasladábamos hasta el lugar. Como nosotros ya habíamos hecho reconocimiento del terreno, ya sabíamos a dónde teníamos que ponernos para que ellos no nos puedan ver y desde ese lugar poder guiar bien a nuestros aviones, además de ver la zona de combate, por supuesto, porque para poder guiarlo tenemos que estar viendo. Yo siempre digo que nosotros estábamos en la platea de la guerra, porque estábamos en un lugar donde estábamos mirando la guerra y veíamos qué pasaba, dónde tiraban, dónde caían, lo mismo nuestros aviones. Yo veía que venían nuestros aviones, los guiábamos, los traíamos a donde tenían que, a la zona de combate, y los teníamos que sacar de la zona de combate, porque para poder salir de una zona de combate, nosotros lo teníamos que sacar a un lugar donde no haya antiaérea, donde no haya misiles, donde no haya tropa que lo puedan bajar. Así que bueno, así fue que cumplimos varias misiones. La más importante para nosotros fue la del 8 de junio, que Uh, fuimos desplazados a Bahía Agradable. Este, Durísimo nosotros ese día, teníamos, ¿no? sí, 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 fue tremendo, fue tremendo. Tremendo sobre todo lo que vimos nosotros.
lo que le hicieron, el daño que le ocasionaron a la tropa inglesa, ¿no? A los barcos, bueno, primero, nosotros cuando llegamos, porque teníamos que llegar a una hora, no pudimos llegar porque había mucho hielo, estaba congelada el camino. El Unimog, nosotros teníamos Unimog para movernos, que son esos camiones que utiliza el ejército, ¿no? Sí, sí. El Unimog patinaba en el hielo. Bueno, usted que vivió en el sur conoce bien cómo es eso. Yo soy Patinaba en el hielo, sureña, por eso, pero no teníamos cadena, así que claro. no podíamos. Y en una loma, cuando quisimos subir, el camión se fue para atrás y se cayó al costado en una zanja. Entonces, bueno, hasta que demorábamos, pudimos sacarlo cuando se derritió un poco el hielo, cuando empezó a calentar el sol, pudimos sacarlo. Y cuando llegamos a la zona de combate, ahí a Bahía Agradable, ya había pasado la primera escuadrilla de aviones que se había encontrado con esos dos buques de guerra que eran el Galahad y el Tristan, y ya nosotros los vimos, uno que estaba inclinado prácticamente para hundirse y el otro que estaba humeando y salían desesperadamente los helicópteros buscando tropas, sacando y llevando hacia la tierra, hacia el terreno, hacia la costa. Eh, Eso es el panorama que nosotros vimos cuando llegamos. Íbamos a subir a la zona donde nosotros teníamos que dirigir los aviones y estaban tirando con todo ellos, porque en la ladera de esa montaña, de ese monte, había soldados de ejército nuestro, argentinos, y ellos tiraban a esa ladera. Y nosotros teníamos que subir por ahí. Bueno, subimos esquivando los bombazos de torpedo, los tiros de fusil. Eh, Teníamos como objetivo llegar hasta un puesto que había arriba de morteros y cuando estábamos cerca vimos que una bomba cae ahí justo en ese puesto de morteros. Así que cuando estábamos ya prácticamente esperando, ¿no? Un panorama tremendo ahí. Cuando llegamos, salen los soldados sacándose la tierra, no les había hecho nada, gracias a Dios. A los soldaditos le había pegado arriba y le cayó toda la tierra encima, pero no, a ellos no le hizo nada, gracias a Dios. Así que llegamos hasta ese puesto y de ahí pasamos a la parte de atrás de la ladera de la montaña, donde pudimos subir tranquilo hasta la cima. Y desde ahí tomamos contacto con la otra escuadrilla, que era Mastín y Dogo, las dos escuadrillas que venían, que ya el otro día le habíamos hablado, con Bolsán, que venía de jefe de escuadrilla. El oficial que estaba con nosotros era en ese momento era el teniente Núñez, hoy ya es comodoro retirado, pero bueno, Túñez, perdón, Túñez, vive en Córdoba. Y él, con él, bueno, guiamos a la escuadrilla esa que venía. Ellos se encontraron con un barco de transporte, ellos de desembarco le llaman, pero en realidad traía camiones y sí, vehículos de transporte. Bueno, lograron hundirle ese barco y bueno, muchas bombas que no explotaron en el mar por la altura que ellos tiraron, fueron hasta la costa y explotaron en la costa también, causándole infinidad de bajas. Ellos, fue tremendo para los ingleses ese día. Bueno, nosotros terminamos nuestra misión, retornamos a nuestro lugar donde estábamos en esa casita que yo le había mencionado, y ahí el otro ECA me dice, mira, de la escuadrilla que ustedes guiaron, eh, Vázquez y Arrarás los bajaron. Ah, Se José habían Daniel, encontrado. Claro, ellos habían estado combatiendo, pero cuando volvían se encontraron con unos Harrier, porque claro, los Harrier ya estaban alertados, porque la anterior escuadrilla había hundido esos barcos o había averiado esos barcos, y ya estaban alertados los Harrier, así que vinieron los Harrier y atacaron y bajaron a dos, que después fueron tres, pero bueno, en ese momento era Vázquez y Arrarás los que habían bajado. Así que fue una alegría del principio y una tristeza después, claro. porque, bueno,
porque bueno, habían bajado estos dos. Bueno, después, ya eso fue el 8, ya prácticamente terminando los combates. El 13 de junio nos ordenan replegar, vamos a Puerto Argentino. Ahí nosotros, todos los de Fuerza Aérea, nos habíamos alojado en la casa del AVE, del Sí. Eh, ¿Tenemos algún inconveniente con la señal de internet? Bueno, INTO. Sí, sí, ahí lo está. escucho. No, decía que nosotros todos los de Fuerza Aérea nos alojamos en la casa del ADE, una Sí, casita que había en el centro de Puerto Argentino. Como funcionó esa oficina del ADE durante un tiempo ahí en Puerto Argentino, anterior a la guerra, entonces esa aparentemente era de los argentinos, así que nos alojamos ahí. De ahí el 14 estuvimos hasta el 15 o 16, no sé exactamente la fecha, y de ahí nos ordenan ir hasta el aeropuerto, que estaba a unos 7 kilómetros de ahí de la ciudad. Ahí se hizo un campo de concentración de prisioneros. Ahí llegábamos todos los prisioneros y bueno, cada uno se acomodaba como podía. En el caso nuestro fuimos a la usina del aeropuerto. Había muchos que estaban en carpa, otros que estaban abajo de algún avión que estaba ahí destruido en el aeropuerto. Bueno, cada uno se acomodaba como podía. El 17, 18 o 19 de junio, tampoco tengo claro la fecha, creo que fue el 19, nos hacen ir hasta el puerto de Puerto Argentino para embarcar en el Almirante Irizar. Eh, Ahí fuimos caminando, por supuesto, una fila de muchísimos que se ven muchas fotos donde se van dejando los cascos, el armamento, bueno. eh, Ahí teníamos, yo por lo menos tenía las emociones encontradas porque, por un lado, estaba feliz porque volví a mi casa, regresaba después de todo lo que habíamos vivido, pero por otro lado, volvíamos con la tristeza de que, bueno, habíamos perdido. Eh, yo digo siempre, nosotros fuimos preparados profesionalmente para actuar con nuestra especialidad, como en el caso mío. No fuimos preparados para ver lo que vimos. No fuimos preparados para ver cuerpos mutilados, para ver compañeros muertos, para ver todo ese tipo de cosas, las injusticias que tiene la guerra y las cosas, ¿no? Los horrores que se ven en la guerra. Entonces, teníamos una cosa adentro nuestro que era algo, digo yo siempre, yo no soy un paramédico que está preparado para ver un accidente, ve a lo mejor un cuerpo destruido por un accidente. En el caso nuestro, no. Entonces, veníamos con una cosa en la garganta, que era una cosa, un nudo en la garganta, que era una cosa tremenda. Pero bueno, estábamos en la fila para subir al almirante Irizar y el teniente Túñez, que era el que había estado conmigo, se acerca para decirme algo. En ese momento, un oficial inglés lo agarra del brazo, le dice, Pilot, sí, sí, Pilot, porque estaba de buzo de vuelo. Lo saca de la fila y se lo lleva. Viene a mí y me dice, Pilot, no, 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 le digo, Sergeant, no, no, Pilot. Y me agarra del brazo y me saca de la fila. Me agarra una angustia tremenda. Yo veía que mis compañeros se iban a embarcar y a mí me sacaron de la fila. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo, no, no, nadie me dijo nada, era la incertidumbre, me sacaron. Me llevaron a un depósito, a una barraca que estaba ahí en el puerto, y me dejaron ahí adentro de esa barraca todo un día, toda la noche, y al otro día embarcamos en un helicóptero ahí en Puerto Argentino, en el helipuerto, y nos llevaron hasta la Bahía San Carlos. En la Bahía San Carlos, en un frigorífico, por supuesto desactivado, este, nos metieron a todos los prisioneros. Éramos 300 prisioneros. Estábamos para presionar al gobierno inglés, al gobierno argentino, de que no en ningún momento hubiera ataques ahí. Es decir, los ingleses tenían miedo de que cualquier día un avión argentino viniera y los bombardeara.
Entonces nosotros nos tenían ahí para presionarnos, porque se firmó la rendición que decía en el acta, que eso lo hemos visto, incondicional, y ellos tacharon la palabra incondicional. Los argentinos le hicimos tachar la palabra incondicional y se puso rendición, nada más. Entonces yo tenía miedo de que nosotros fuéramos a atacar. No, no se firmó cese de hostilidades. Así que bueno, estuvimos ahí en ese frigorífico durante 12 o 13 días hasta que la Cruz Roja Internacional nos hizo sacar de ahí porque en el techo había bombas que no habían explotado, bombas de Mm, aviones argentinos y no habían explotado. Imagínense 300 prisioneros adentro de un galpón. Llega a explotar una bomba, es un sí, desastre. un desastre. Claro, así que nos hicieron sacar de ahí y nos llevaron a un buque que recién llegaba de Inglaterra, el San Edmund, que es un buque de pasajeros. Venía con gente nueva, soldados recién llegados, fresquitos, que no habían estado en la guerra. Entonces fue un trato totalmente diferente al que habíamos tenido en la cámara frigorífica. La Más cámara cordial, frigorífica, digamos. sí, sí, en la cámara frigorífica habían estado los mismos que habían estado combatiendo con nosotros, en contra nuestra. Así que, Claro. bueno, ni hablemos de cómo fue el trato. Y en el barco que recién llegaba de Inglaterra, bueno, fue una cosa totalmente cordial, hasta jugábamos a las cartas con ellos. Ahí estuvimos también otros 13 14 días hasta que, bueno, finalmente nos llevaron a Puerto Madryn. En Puerto Madryn la recepción fue muy linda, la gente de Puerto Madryn fue espectacular, cómo nos recibieron. ¿Fue el día de los Realmente panes o no? no, el Día de los Ah, Panes fue anterior al nuestro. El Día de los Panes fue anterior al nuestro. Fue unos días antes, los primeros días de julio fue lo de los panes. En el claro. caso nuestro no fue lo de los panes, pero sí hubo una columna muy grande de gente recibiéndonos, porque nosotros desde el puerto, de ahí de Puerto Madryn, nos llevaron hasta Trelew en colectivo. Los 50 kilómetros esos. Exactamente, conoce bien ahí. Y nos llevaron, ese recorrido fue de mucha gente al costado de la ruta, bueno, que nosotros nos emocionamos muchísimo porque pensábamos que volvíamos derrotados y realmente fue, nos emocionó la gente eso. Ahí en Trelew nos estaba esperando un avión de la Fuerza Aérea, un Boeing, y nos llevó hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia almorzamos, porque eso fue, nosotros llegamos de madrugada al puerto, donde recién estaba empezando a salir el sol. Y nos llevaron a Comodoro Rivadavia, almorzamos en Comodoro y de ahí nos llevaron a Ezeiza, donde nos recibió el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, en esa época era Lamidoso, y desde ahí, bueno, estuvimos un par de días hasta que nos llevaron a nuestro destino, ¿no? Paraná en el caso mío, ¿no? Y cada uno el Y, suyo. En el caso y mío, bueno, yo era el último, sí, ahí Ernesto Crespo fue cuando dio su palabra de honor para el cese el fuego, ¿no? sí, 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 sí. Sí, bueno, nosotros, todas esas cosas eran ajenas a nosotros, porque estábamos en otra cosa, ¿no? Nosotros estábamos, yo no, desconocía totalmente cuáles eran las actividades de los comandantes, ¿no? Vos sabés que en Puerto San Julián teníamos un cariño muy especial por Ernesto Crespo, porque Sí, finalizada la guerra, eh, para el 17 de septiembre, que es el día de Puerto San Julián, un Hércules volvió al aeropuerto de San Julián y nos acompañaron en la fiesta del pueblo. Y hubo mucha gente que había estado en la guerra y que volvió a San Julián en ese momento, pero fue eh, llegar, estar en el acto, la gente almorzó en el comedor escolar y de ahí sí, volvieron, creo que era la gente de Mendoza. ajá, sí, sí, Y, y en el mes de noviembre, diciembre, no me acuerdo bien la fecha, eh, Crespo tenía aviones que tenían que hacer horas de vuelo
Entonces, el colegio Aristide de Villanova, algo así, de Mendoza, llevaron los chicos a San Julián para que conozcan lo que era el puerto y lo que era San Julián. Y los chicos de San Julián fueron a Mendoza, que Qué no lindo, conocían lo que era la montaña y lo que era esa parte de la cordillera, ¿no? qué Y los lindo. chicos mendocinos preguntaban, ¿por qué no hay árboles? Y claro, San Julián no tenía árboles y No, no, justamente ese año se plantó los olmos que visten toda la ciudad y los chicos decían, teniendo tanta agua, ¿cómo no plantan árboles? Y claro, nosotros tenemos agua de mar, salada, claro, que no, claro, claro, no claro. crecen los árboles. Pero esa familiaridad se dio en dos o tres oportunidades, este, años seguidos. Después Ernesto Crespo dejó de estar en Mendoza y la cosa se cortó. Y bueno, también nosotros Sí, tuvimos cambio de intendente y vino la democracia y todo eso, hubo cambios, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, en mi caso, el cambio ese de la democracia fue bastante duro porque yo fui el último prisionero que llegué a Paraná. Entonces hicieron una formación para recibirme, bueno, fue una recepción muy linda que me hicieron mis compañeros y bueno, el jefe de brigada en ese momento. Y como premio me mandan a hacer un curso de capacitación que lo daba una empresa norteamericana, el curso se dictaba en Comodoro Rivadavia, era todo con viático en dólares porque pagaba toda esta empresa norteamericana. Y lo terminábamos el último mes en Mountain View, California, en Estados Unidos. Ujú, Entonces, yo en el año 83, desde mediados del 83 hasta fines, bueno, primero había estado en Comodoro Rivadavia, después me fui a Estados Unidos, estaba totalmente ajeno a la realidad del país, desconocía totalmente la situación del país. Entonces, cuando vuelvo, me encuentro ya con un gobierno democrático, gracias a Dios, ¿no? No digo que no esté mal, sino que me encuentro con un gobierno democrático, pero que los militares estábamos por el suelo, ¿no? Era una situación donde a nosotros, bueno, habíamos estado con el gobierno de facto durante muchos años y después cuando asume la democracia, lógicamente los militares. Así que, bueno, yo tenía posibilidades de trabajar fuera del ámbito militar, o sea, en el ámbito civil, así que me fui de baja, pedí la baja de la Fuerza Aérea para empezar a trabajar en el ámbito civil. Y bueno, así fue que continué en el ámbito civil. Pero fue una decisión difícil para mí porque, bueno, era mi vocación ser militar, claro, pero con la vocación no se llena la heladera, lo saben los maestros, lo saben los docentes, ¿no? Así tal que cual, tal cual. por eso, por eso lo digo. Y con los militares pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con la vocación no se puede llenar la heladera. Así que bueno, tomé una decisión que fue muy difícil, pero es el traspaso de militares al gobierno democrático que fue. Que gracias a Dios continuamos con el gobierno democrático. Bueno, Marcelo, ya estamos casi terminando. Sí. Usted es parte de la comisión directiva de la Asociación Homenaje Permanente a la Gesta de Malvinas, la conformaron en San Antonio de Redondo, donde usted reside. ¿Cómo es eso para contarle a la gente y hacer una invitación? Sí, primero yo fui presidente del Centro de Veteranos de Guerra Punilla Sur. Hace muchos años yo lo formé en el 2012, cuando vi que acá en la zona no había nada. Eso teníamos sede en Carlos Paz. Y abarcábamos todo lo que es Punilla Sur. Abarcamos todo lo que es Punilla Sur. Después de eso, por cuestiones personales, dejé de participar durante mucho tiempo con los actos y las cosas de los veteranos de guerra, hasta que hace un par de años nos juntamos con el Comodoro Amaya, también veterano de guerra, y decidimos comenzar con una nueva asociación. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que los centros de veteranos se están terminando porque los veteranos ya empezamos a tener edad donde no tenemos ganas de hacer cosas
o seguir participando. Entonces decidimos que esto tenemos que dar una continuidad a perpetuidad. Esto tiene que ser que la gente, la que les guste el tema Malvina, se pueda enganchar con esto y continuar. Porque si no seguimos con esto nosotros, nadie lo va a hacer. Los gobiernos no lo van a hacer si nosotros no estamos atrás y los actos no se hacen si nosotros no estamos atrás. Entonces, En los decidimos hacer cocos, esta asociación. en ¿Cómo, los perdón? cocos en los cocos Sí, me encontré con un mecánico de los A4C que estaban en San Julián. sí. Y él, muy preocupado, me dijo, señora, se nos están yendo los veteranos de a 4, de a 5 por semana. Y a mí eso me impactó mucho, porque es cierto, ya todos estamos grandes y qué bueno que ustedes abran todo esto para que uno pueda sumarse, ¿no? Sí, sí, la idea es esa. La idea es esa. Nosotros estamos asociando todos los que les guste el tema Malvinas, los que quieran hacer algo para Malvinas, los que tengan ideas, que nos traigan ideas de Malvinas, los asociamos. Tuvimos que terminamos hace unos días las jornadas de las charlas que hicimos en la Galería El Sol en Carlos Paz, que comenzamos el 1 de mayo y terminamos el 12 de junio. Todos los viernes hablaba uno distinto, un veterano o alguien que tenía mucho conocimiento de Malvinas, como fue el cierre con estas dos personas que vinieron del Departamento Malvinas del Congreso de la Nación, del Senado de la Nación. En esas charlas logramos asociar 20 personas, lo cual para nosotros es muchísimo, porque no teníamos ningún socio, éramos solamente la comisión directiva, que somos 7 integrantes. Dos veteranos de guerra, formamos parte de la comisión directiva, y el 5 restante no son veteranos de guerra, pero son gente que está muy involucrada y les gusta muchísimo, como es el caso de Freddy, librería de la Galería del Sol, que él es malvinero de corazón, como yo Sí. siempre digo. Él lleva en el pecho escrito la palabra Malvina y no se la saca. Así que tenemos mucha gente, o en el caso suyo, Juana, que ya la hemos asociado y queremos participar en todas, hacerla participar en todas las cosas que hacemos nosotros. La idea es esa, traer gente que quiera malvinizar. Nosotros no hacemos diferencia si estuvo en Malvinas, no estuvo en Malvinas, porque ese no es el objetivo. El objetivo es malvinizar, malvinizar. Nosotros no vamos a discutir ni vamos a pelear por una cosa o por otra. Queremos que la causa Malvinas continúe. Hicimos un monumento en San Antonio de Redondo, en poco tiempo que tenemos de la asociación, ¿no? Hicimos un monumento que es muy lindo, que está en San Antonio de Redondo, que los invito a conocer Precioso, realmente en la costanera. precioso, Es realmente precioso. el único monumento en la Argentina que hace honor a los 55 caídos de la Fuerza Aérea, porque está hecho para los 55 caídos. Después hicimos una escultura para completar el monumento, porque el monumento es en honor a los 55 caídos de la Fuerza Aérea. Bueno, ahora hicimos una escultura donde están representadas todas las Fuerzas Armadas que participaron de la guerra, ¿no? Marina, Ejército, Fuerza Aérea, también está Gendarmería y Prefectura. Todas están representadas en esa escultura. Y tenemos proyectos para seguir haciendo cosas. Así que, bueno, los invito a todos los que quieran participar de esta asociación, se ponen en contacto. Con usted, Juana, se pueden poner en contacto o conmigo lo mismo y ahí lo hacemos participar. Y todas las ideas que surjan se pueden llevar adelante. Somos una asociación formada con personería jurídica, estamos con todas las normativas y todas las reglas para poder hacer cosas con cualquier lugar, cualquier localidad. Bueno, realmente importante esto de abrir las puertas para que cualquier argentino o extranjero, ¿por qué no? Porque eh, yo en algún momento cuando presentaba mis libros decía, ¿vale la pena presentarlo, qué sé yo, en Bolivia, en Grecia? Y dije, sí, sí, porque el mundo se tiene que concientizar que las Islas Malvinas son argentinas. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Eh, Tiene que ser el Sí, pueblo el que tenga la fuerza de exacto. hacerlo.
exacto. Y curiosamente lo que está diciendo, algo cortito le cuento. Hace un par de años yo estuve en Madrid y estuve charlando con un profesor de historia de la universidad en Madrid y conocía historias de Malvinas, conocía historias de pilotos de Malvinas. Él había leído cosas de Malvinas que me sorprendió y me emocionó, porque cuando yo le dije que era veterano, me empezó a contar él, bueno, la historia de Piano, que la conoce usted Ah, también, la de Piane, la historia sí, de él, me empezó a contar esa historia y yo no podía creer que estaba hablando con un español y que conocía, se había tomado el trabajo de leer. Entonces, por claro, supuesto, le regalé un libro de Malvinas después, y, y, y la verdad que me sorprendió. Y así como eso, debe haber miles de casos de gente que tiene idea de, conoce las cosas que han pasado en Malvinas, ¿no? Así que claro. bueno, la idea es esa, malvinizar. Bueno, agradecemos a Chispazos Literarios el permitirnos difundir estas vivencias, estas experiencias y también la invitación. Marcelo, muchísimas gracias por su presencia, por compartir sus vivencias, ¿no? Y que hacen que la patria vaya siendo más conocida en esos detalles que nos desmalvinizaron. Bueno, muchas gracias, Juana, y muchas gracias por este espacio, porque esto es malvinizar. Esto, ese espacio que están haciendo ustedes, eso que está haciendo es parte de la malvinización. Así que muchísimas gracias por lo que están haciendo. Es que nuestra resistencia es hacer que conozcan la verdad de las cosas que pasaron. Tal Marcelo, cual. muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Sonia Fabiola y nos volveremos a encontrar Por supuesto, desde las entrañas. por supuesto. Gracias. No, por favor.